¿Quién es quien aparece en estas figuras y por qué debería de importarme? Porque es la esposa de Dios, y seguro que no lo sabías. En 1967, Rafael Patai fue el primer historiador en mencionar que los antiguos israelitas veneraban a Yahvé y Asherá. A Yahvé probablemente ya lo conoces, pero Asherá seguramente no te suena para nada ese nombre. A eso vamos. Gracias a la investigación de Francesca Stravakopoulou, académica del Departamento de Teología y Religión de la Universidad de Exeter, ahora tenemos más información al respecto. Tal vez lo conozcas como Yahvé, Alá o Dios, pero es un hecho que para judíos, musulmanes y cristianos, los seguidores de las tres grandes religiones abrahámicas consideraban un solo punto en común: solo hay un Dios. Es una figura solitaria, un único, creador universal, no solo un Dios entre muchos, o eso es lo que nos gustaba pensar. Pero después de años de investigación en la historia y religión de Israel, han llegado a una conclusión que incomodará a muchos. Dios tiene una esposa. Esta afirmación está basada en textos antiguos, amuletos y figuras descubiertas en la ciudad canaanita llamada Ugarit, hoy en día lo que sería Siria. Todos estos hallazgos revelan en ella una poderosa diosa de la fertilidad. La conexión de Asherá con Yahvé está escrita en la Biblia y en la inscripción encontrada en una vasija que data del siglo VIII a.C. Fue encontrada en el desierto de Sinaí, en un sitio llamado Kuntillet Ajret. La inscripción es una petición de bendiciones. La inscripción es una petición para Yahvé y su Asherá. Es evidencia que se ha encontrado que presenta a Yahvé y Asherá como una pareja, lo que fortalece la idea de que Dios tenía una esposa. Más prueba de esto es que es nombrada en la Biblia, y se dice que la diosa Asherá fue venerada en el templo de Yahvé en Jerusalén. En el libro de Reyes se nos dice que una estatua de Asherá estaba alojada en el templo. El personal femenino del templo tejía telas rituales para honrar a la diosa. Pero Asherá no fue completamente borrada de la Biblia. Pistas de ella quedan y con la ayuda de vestigios arqueológicos se puede reconstruir el papel que tuvo en la religión del Levante Sur. En Reyes, capítulo 23, versículo 6, leemos lo siguiente: sacó del templo la columna sagrada, la llevó fuera de Jerusalén, al torrente Cedrón, y la quemó allí hasta reducir las cenizas, que luego tiró a la fosa común. En otras versiones dice que Josías tumbó el árbol sagrado. Ambos términos se refieren a lo mismo. Asherá es el árbol sagrado y la columna sagrada. Fue cortada y quemada fuera del templo en un acto de ciertos gobernantes buscando purificar el culto, y así solo vemos a un solo Dios hombre, Yahvé. La evidencia nos dice que los israelitas fueron politeístas hasta los eventos del año 586 antes de nuestra era. Antes de eso, solo una pequeña minoría adoraba a Yahvé como único Dios. En ese año, una comunidad dentro de Judea fue exiliada a Babilonia y el templo de Jerusalén fue destruido, lo que llevó a ver una versión más estricta del monoteísmo, no solo para Judea, sino para todas las naciones. Un Dios para todas. Estudiosos de la Biblia y de los inicios del monoteísmo señalan que escritores y editores de la Biblia minimizaron la presencia de la diosa en los textos bíblicos, incluso cambiando la pronunciación del nombre divino Asharé para que fuera pronunciado como vergüenza. Incluso llegaron a ocultarla a través de términos obscuros y rebuscados como la palabra Mipleset. Esta es usada en el primer libro de Reyes. En esta historia se describe cómo el rey Asa corta y quema una figura abominable que hizo su madre, Maacá. Recordemos que las mujeres eran las encargadas de rendirle culto a una diosa, la diosa Asherá. Por lo que en esta historia, la palabra Mipleset es usada en vez de la palabra Asherá. ¿Pero qué significa Mipleset? Significa temblar o ver horrorizado, pero ahora la traducción moderna lo traduce como imagen abominable. Los escritores de la Biblia sí tenían palabras para referirse a figuras o ídolos que pudieron ser usados para describir a la diosa, pero no lo hicieron. Pudieron darle la vuelta al asunto, solo buscaban condenar a Maacá por su terrible pecado. Querían condenarla a ella
por su veneración a Asherá, pero no decía a qué o a quién veneraban, solamente se referían a ella como una abominación. Esto dejaba en claro algo tan terrible que no podía mencionarse por su nombre, solamente se podía referir a eso como abominación. Los académicos tienen dos teorías de por qué hicieron esto. La primera es que fue un intento deliberado de ocultar una referencia a Asherá y a sus imágenes. La segunda es que los escritores no sabían qué significaba Miplesed, solo que era algo terrible y lo dejaron como estaba. La segunda es muy poco probable. Es muy probable que las escrituras bíblicas sabían quién era Miplesed, solo que no querían decir para que tú lo supieras. Todo como un intento de ocultarla y desaparecerla de la historia o de la existencia, un intento que al final funcionó. Todo esto hecho por una institución masculina, jerárquica y ortodoxa, que quiso que se venerara a un solo Dios, hombre.